sesión que es la 1.5, entonces bienvenidos de nuevo a la sesión de las alianzas para sistemas más resilientes post-COVID y para su financiamiento. Bueno, la frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales, afectan la capacidad y funcionamiento de la infraestructura para la prestación de los servicios de agua, saneamiento y higiene, así como las fuentes de agua que se usan para el abastecimiento, exigiendo cambios en las dinámicas de la gestión para la prestación de los servicios antes, durante y después del choque, con el fin de garantizar el acceso al agua, saneamiento y higiene ante las circunstancias. Ante este contexto, el sector, a nivel global, ha promovido la incorporación del concepto de resiliencia como un nuevo modelo para fomentar la adaptación y la respuesta frente a diversos tipos de choques. En ese sentido, es importante garantizar la sostenibilidad financiera de proyectos de saneamiento en la región. En esta sesión tenemos tres ponentes. Primero, asistiremos a la presentación de Ana Mujica Pereira, de CIWI, que va a presentar el proyecto elaborado en parcería con el BID, que tiene por objetivo principal promover la construcción y fortalecimiento del sistema de la resiliencia del sector de agua, saneamiento y higiene ante choques climáticos y ambientales no climáticos. Luego, el ponente Diego Fernández va a presentar una guía para sostenibilidad de proyectos de saneamiento en la región, elaborada en parcería con el BID. Por fin, Julio Aguilera presentará la regulación del saneamiento en Colombia. Y al final tendremos también un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, sí, Ana, antes de pasar a la palabra, les doy un breve resumen. Ana es oficial de programas de Departamento de Agua y Saneamiento del Instituto Internacional de Aguas de Estocolmo, CIWI. Antes de unirse a CIWI, Ana fue coordinadora de política sectorial para agua y saneamiento en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, donde apoyó el diseño de políticas y su implementación, así como el desarrollo de instrumentos normativos y regulatorios. Ana es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con maestrías en economía de la misma universidad y en desarrollo internacional de la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias, María Eduarda, y a los colegas del BID por la invitación a participar en esta sesión. Y muy buenas tardes a todos y todas, y gracias por permanecer y acompañarnos en esta sesión que ya está súper extendida. Como mencionó María Eduarda, yo les voy a contar un poco de este proyecto. Este proyecto está constituido como un bien público regional. Eso lo que quiere decir es que es un proyecto que va a beneficiar a todos los países de la región a través, digamos, de los diversos productos que van a salir en su implementación. Y digamos que también promueve la coordinación, digamos, entre todos los países. Entonces es un proyecto bastante interesante y que esperamos que tenga un impacto muy positivo en la resiliencia en la región. Yo les voy a contar brevemente, pues antes de entrar en detalle, qué es la resiliencia y por qué es importante. Luego un poquito sobre los objetivos y componentes de este proyecto. Como antecedente, digamos, y que hemos hablado desde el inicio del día sobre los efectos de COVID, un poco sobre esto, qué es lo que vimos, cuáles fueron las acciones que digamos, realizaron los diferentes actores sectoriales y cómo esto, digamos, de alguna manera nos da una idea de cómo abordar otro tipo de choques, bien sean climáticos o no climáticos, que es, digamos, la última parte de esta presentación. Entonces, empecemos. Pues, ¿qué es y por qué es importante la resiliencia en agua, saneamiento e higiene? La resiliencia, digamos, se define de diversas maneras. Por un lado, a su lado izquierdo, tiene la definición que maneja el panel intergubernamental de cambio climático. Esto es muy relacionado a lo que es la gestión de riesgos y de desastres, y hace referencia a la habilidad que tiene un sistema, cualquier sistema en cualquier sector, de anticipar, absorber, ajustarse o recuperarse de los efectos de un choque de manera oportuna y eficiente. Ya trayendo, digamos, un poco más esto hacia el sector de agua, saneamiento e higiene, tenemos a su lado derecho la definición de Ofwat, que es el regulador de agua y saneamiento en Inglaterra, y hace referencia a la capacidad que tienen los sistemas específicamente del sector para hacer frente a las perturbaciones y recuperarse de ellas, anticiparse, digamos, a las tendencias o a ciertos tipos de variabilidad. Esto con el fin de mantener, digamos, la continuidad de los servicios, proteger a los usuarios y proteger, digamos, todo el entorno natural. Con base, digamos, en las definiciones anteriores y, digamos, como muy consistente con ellas,
Los sistemas resilientes se caracterizan por 3 cosas. Por un lado, su capacidad de absorción y resistencia, digamos, para preservar o restaurar la estructura o funciones ante un cambio. Su habilidad para adaptarse y recuperarse y continuar con su funcionamiento sin realizar cambios sustanciales a su estructura o a sus funciones. Y finalmente, una habilidad para transformarse, bien sea, digamos, para mantener ese sistema como estaba o mejorar ese sistema, ¿sí? Siempre, digamos, con una visión de progreso hacia futuro. Una cosa importante también acá que vale la pena mencionar es que la resiliencia es importante, digamos, a lo largo de todas las fases de una crisis. Entonces, y esa resiliencia o las acciones que hacemos para mantener esa resiliencia varían de acuerdo a la fase de crisis en la que estemos. Nosotros desde CIWI, digamos, normalmente en el marco de gestión del riesgo y de desastres hablamos de planificación o preparedness, respuesta y recuperación. Nosotros digamos que hemos como segmentado un poco la parte de planificación y hablamos de prevención y protección, esto con el ánimo de hablar de choques, que son como los eventos repentinos o inesperados, digamos un ciclón, no sé, COVID, ese tipo de cosas, y sequías, y estrés, que hace más referencia, digamos, a eventos de carácter permanente o prolongado, digamos, que afectan a los sistemas. Entonces ahí entra, digamos, contaminación de largo plazo, urbanización, ese tipo de cosas. Y por eso, digamos, esta diferencia un poco entre prevención, que le apunta más al estrés, y protección, que le apunta un poquito más a lo que son los choques de corto plazo. Además de esto, digamos, además de estas 3 características y las fases, la resiliencia, digamos, aborda diferentes frentes, y esto lo vimos un poco en la presentación que hizo Sergio al inicio del día. Entonces nosotros tenemos 4 componentes identificados, ecosistemas, digamos, reconociendo la interrelación que hay entre los servicios y todo, digamos, el ambiente circundante, bien sea biofísico o social. La gobernanza, donde está inmersa todo el tema de financiamiento, del cual mis colegas hablarán un poquito más adelante y del cual también hemos hablado a lo largo de este día. Digamos, y esto con miras al reconocimiento de las contribuciones que tienen las instituciones y todos los mecanismos o funciones de gobernanza a la generación de resiliencia. Las comunidades, y aquí muy enfocado como en los usuarios y sus comunidades, y el rol que ellos juegan, bien sea para fortalecer la resiliencia o en todo lo que tiene que ver con las amenazas, digamos, antropogénicas o relacionadas al comportamiento humano. Y finalmente, que creo que eso también es esencial, pero digamos que tendemos a enfocarnos solo en esto, está la infraestructura y su capacidad, digamos, para enfrentar diversos choques. Finalmente, y ya con esto cierro un poco como lo que es la conceptualización de resiliencia, y esto también muy en línea con lo que mencionó Sergio esta mañana, de que es importante, digamos, que no haya una jerarquía en la construcción de esa resiliencia, sino que haya como una colaboración y una coordinación entre los diferentes actores sectoriales. Por supuesto, la generación de resiliencia o el mejoramiento de esta involucra a todos estos actores que vemos acá. Sí, no voy a ahondar en cada uno pues por cuestiones de tiempo, pero digamos que cada uno con un rol potencialmente, digamos, interesante y de alto impacto en la construcción de la resiliencia. Entonces, ¿qué queremos hacer con este proyecto? Entonces, este proyecto, como mencionó María Eduarda, que estamos trabajando de la mano con el BID, tiene por resultado último o por impacto último aumentar la resiliencia en el sector de agua, saneamiento y higiene para responder a diversas crisis. Esto a través, ojalá, de una visión regional consensuada de qué entendemos por resiliencia y qué, digamos, componentes hacen parte de esta. Una sistematización de las buenas prácticas y lecciones aprendidas, y por esto tan importante, digamos, lo que vimos con COVID, sobre lo cual hablaré en un segundo. Y una mayor capacidad, digamos, sectorial para enfrentarse a diferentes situaciones de emergencia. En cuanto a sus componentes, tiene 4. El primero tiene que ver con una adaptación de una plataforma compartida de conocimiento. Como les mencionaba, esto es un bien público regional y todo el contenido pues, va a estar disponible para todos y todos los actores, pues, para que todos puedan acceder a esa información, contribuir, retroalimentar y con eso, digamos, generar una herramienta que sea efectiva pues, para todos. Esto, digamos, alineado a lo que sigue después, que es el desarrollo de una caja de herramientas, que es lo que va a estar colgado en esta plataforma, donde se compartirán unas fichas, o la meta es tener unas fichas de acción con orientaciones específicas para abordar diferentes dimensiones de resiliencia. Esto irá acompañado, y esta, digamos, es como la segunda parte de este proyecto,
unos procesos de aprendizaje colectivo, como son estos espacios, pero también mesas de trabajo, digamos, algunas piezas de, digamos, de comunicación y de difusión, ese tipo de cosas. Y finalmente, un componente de seguimiento de asistencia técnica, aquí sí ya focalizado en los 6 países, digamos, que hacen parte de este proyecto, entre los cuales está Bolivia, Colombia, Paraguay, Panamá, Guyana. Y ellos sí, digamos, por demanda, ojalá, pues, digamos, como orientando un poco cómo será esa asistencia técnica, pero con el fin de implementar la caja de herramientas o pilotear, digamos, la caja de herramientas y con esto, digamos, retroalimentar y ajustar su contenido. Entonces, como bien les decía, pues digamos que COVID y todo lo que fue la pandemia, tanto sus efectos como las acciones que se realizaron por todos los actores del sector, digamos que es la motivación principal por la cual surge este bien público regional, y además de eso nos da muchas luces de cómo orientar, digamos, las acciones ante choques, digamos, que no son climáticos. Entonces, rápidamente, pues para entender un poco qué fue lo que vimos, y digamos muy alineado a lo que son las fases de la crisis, tuvimos unos choques, digamos, inmediatos. Esto lo vimos, lo voy a repasar rápidamente porque lo vimos también esta mañana. Digamos, en una primera fase, cosas relacionadas como con servicios de agua, saneamiento y higiene inadecuados, esto asociado a problemas de cobertura, digamos, problemas con los niveles de servicio y los esquemas de prestación. Esto, digamos, alineado a la prestación de servicios con infraestructura bien sea deteriorada o colapsada y una capacidad limitada de los prestadores, pues, para atender a las diferentes solicitudes de los usuarios. Además de eso, pues, aunado a una crisis económica, pues, cuyos efectos estamos viendo con una mayor profundidad el día de hoy, digamos, un espacio fiscal o poco espacio para mover recursos, pues, para atender las necesidades sectoriales. No todo es negativo y también, digamos, esto como que de alguna manera se constituye en una oportunidad, pero inmediatamente pues sale surge todo el llamado al lavado de manos, y de la nada, digamos que nuestro sector cobra una importancia bastante importante, digamos, en las agendas políticas de todos los países. Esto, digamos, como les dije, es como la parte inicial o los efectos iniciales de la pandemia. Luego vemos unos efectos secundarios, que es lo que estamos tratando, digamos, de solucionar un poco hoy, que es lo que apunta, digamos, a una generación de resiliencia. Entonces vemos una disminución de la calidad de los servicios de agua, saneamiento y higiene, mayores riesgos, recursos limitados para las inversiones en capital, pero pues también, digamos, mayor coordinación, más innovación y pues algún tipo de recuperación verde en algunos casos. Voy aquí a hacer esto bastante rápido, pero tenemos, digamos, en cuanto a las respuestas, las agrupamos en lo que tiene que ver con lavado de manos, prevención de infecciones, atención a las necesidades de agua, saneamiento y higiene, y esto alineado con temas de continuidad, asequibilidad y seguridad, y asistencia técnica y financiera para los prestadores de servicios. Digamos que esto no voy a detenerme en esto, pero esto lo agrupamos, o las diferentes acciones, como les dije, varían de acuerdo a la fase de la crisis en la que estemos. Entonces, independientemente de si es lavado de manos o si es prevención de infecciones, digamos, en cada fase las acciones varían un poco. Y ya, digamos, entrando en los avances a la fecha, como les dije, pues tenemos una caja de herramientas que es lo que hemos desarrollado con más fuerza hasta hoy. Aquí, digamos, lo clave es todo este mapeo de situaciones de crisis previas y acciones realizadas, que es donde queremos como hacer un llamado para que todos participen y contribuyan al desarrollo, digamos, de estas fichas de acción y de estos ejemplos que serán muy útiles para que esta caja sea, digamos, pertinente. Acá, digamos, simplemente para darles una idea nosotros por ahora agrupamos a través de las diferentes fases o componentes componentes de resiliencia, con unas acciones puntuales con base, digamos, en lo que vemos ahora. Y finalmente, como les decía, pues una invitación realmente a participar en esto, a que nos ayuden a hacer este mapeo de las situaciones de crisis en la región y las acciones específicas que han desarrollado como actores, digamos, relevantes, y con esto, digamos, apoyar todos los procesos de aprendizaje y construcción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Es importante mejorar la capacidad de prevención, gestión del riesgo para responder de manera efectiva ante los choques climáticos. Antes de le pasar la palabra a Diego,
hago un resumen de su bio. Diego es economista con 26 años de experiencia en las áreas de planificación nacional de inversiones, análisis financiero, regulación, diseño de tarifas y proyectos de participación público-privada para entidades multilaterales, gobiernos y empresas de los sectores de agua potable, saneamiento básico, residuos sólidos y energía, con amplio conocimiento del entorno regulatorio de estos servicios en Latinoamérica. Ha trabajado como especialista y consultor en servicios públicos en más de 17 países, incluyendo 14 latinoamericanos, África, Medio Oeste y Europa del Este. Adelante. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias. Primero, pues, pedir disculpas por la hora. Claramente no estamos ya en posibilidad de aguantar más hambre muchos, entonces voy a ir muy rápido. Lo que hemos hecho con el BID es desarrollar una guía, estamos desarrollando una guía de estrategia de sostenibilidad financiera de proyectos. Muchas de las conferencias hemos visto la necesidad que se han dado aquí, han visto la necesidad de tener financiamiento para el sector, que estamos muy cortos de financiamiento. Entonces la idea es que, claro, hay que conseguir plata, pero también hay que hacer mejores proyectos. Y hacer mejores proyectos pues significa no solo desde el punto de vista de ingeniería, sino desde el punto de vista financiero tener mejores proyectos. Ese es el objetivo especial de la guía. Hicimos un diagnóstico que no me voy a detener mucho. Tomamos 14 países de la región que representan el 86% de la población. Vimos cómo están los servicios de agua, cómo se presta el servicio de saneamiento a través de alcantarillado, de pozo séptico y de letrinas mejoradas. Tenemos una diversidad enorme, países con alcantarillado entre estos 14 entre el 22% y el 89%, países con pozos sépticos, con cobertura con pozos sépticos entre el 8% y el 75%, es decir, el pozo séptico es muy importante, y también tenemos letrinas mejoradas, hay varios países que no reportan letrinas mejoradas, pero hay un país que reporta 40% de su población con letrina mejorada. En esquema de recuperación de costos, esta mañana nos hicieron una buena presentación de lo que han encontrado trabajando, haciendo el análisis de la regulación económica del sector. Entre estos, en el caso nuestro, encontramos que 12 países de los 14 analizados tienen marcos de regulación económica del sector. Algunos países tienen marcos generales, lo veíamos en la presentación de esta mañana, marcos de carácter nacional, otros tienen carácter local, y tenemos los países federales como México, que no tiene realmente regulación económica, pero Brasil y Argentina como países federales con regulación económica tanto a nivel nacional como a nivel de sus estados o provincias. En términos de la tarifa de saneamiento, 3 países de la muestra no tienen tarifa de saneamiento independiente por el servicio, y en estructuras de tarifa de cómo se cobra el servicio, pues hay mucha variedad. Ya en algunos países tenemos cargo fijo y cargo por uso del vertimiento, en otros países seguimos cobrando un porcentaje, y en uno de los países no se tiene tarifa de saneamiento. En términos de subsidios, tenemos subsidios a la tarifa, subsidios a la demanda y subsidios a la oferta. En los subsidios a la oferta, pues son la plata que regalan los gobiernos nacionales, fundamentalmente, y en los subsidios a la demanda tenemos subsidios cruzados y subsidios directos, es decir, que unos usuarios pagan de más para que todos los otros usuarios puedan tener subsidios, y tenemos también subsidios directos, donde es el presupuesto público el que paga, y tenemos muchos países donde existen los dos sistemas. Tenemos países en que en la mayoría de los países hay subsidios de los usuarios industriales o de los usuarios no residenciales a los residenciales, y muy pocos países no tienen también tarifas diferenciales entre usuarios residenciales. Y ajustes por inflación, de los 14 países de la muestra, la mitad aplican ajustes por inflación de sus tarifas. En términos de cubrimiento de costos en la muestra, 3 países tienen una cobertura muy alta de sus costos, cubriendo no solo los costos de operación, sino incluidos los de inversión en gran proporción. 6 países con una cobertura media de sus costos, cubriendo sus costos de operación y parte o parcialmente sus costos de inversión, y 5 países de 14 que no cubren sus costos de inversión y de hecho no alcanzan a cubrir sus costos de operación y mantenimiento.
Facturas medias que explican eso, pues encontramos facturas desde por 10 metros cúbicos de agua facturada, cómo se factura el saneamiento. Hay un país de los 14 que cobra $0.01 y hay un país ahí metimos un país más, un país de los 15 que cobra $9 en la factura por 10 de saneamiento, por 10 metros cúbicos de agua, cobra $9 de saneamiento. Pero tenemos mucha variedad, lo que se ve interesante es que tenemos ya bastantes por encima de los $5. Y en términos de inversión por saneamiento, esta mañana nos hicieron una presentación sobre 10 países, pero nos hablaban del gasto. Esto está centrado solo ya en la inversión. Estamos invirtiendo entre 20 centavos por año, en la muestra, entre 20 centavos por año por habitante y $27,8 por habitante por año. Digamos que ese fue el diagnóstico muy rápido, cómo se distribuyen las inversiones en saneamiento. Casi todo está dedicado a redes, algo de tratamiento y muy poco a gestión de lodos. Las conclusiones, pues claramente ya las he dicho casi que mientras voy hablando. Tenemos en la región pues que existe un altísimo subsidio a la inversión en saneamiento, muy pocos países cubren sus costos. De hecho, tenemos sus subsidios hasta a la operación. Es muy difícil obtener información discriminada para el servicio de saneamiento independiente del servicio de agua. ¿Qué más podemos aquí? Lo que ya se dijo esta mañana en más de una conferencia, los países que tienen mejor desempeño financiero son aquellos que logran cubrir la mayor parte de sus costos con cargo a sus usuarios. Aunque hay excepciones, pero en general con cargo a los usuarios se tiene mejor desempeño financiero, y lo cual se explica fácilmente porque las empresas pueden tomar decisiones de largo plazo, pueden hacer mantenimientos, tienen recursos para hacer adecuadamente su operación. Lo de los costos ya lo dijimos, y finalmente, para ir muy rápido, ya la parte de la guía la tenemos casi lista, estamos esperando tenerla a final del año. El objetivo de la guía es desarrollar unos instrumentos prácticos que sirva para la identificación y análisis de los proyectos del sector, dirigida fundamentalmente a empresas prestadoras de los servicios, a los gobiernos nacionales en la parte de política tarifaria y de financiamiento, y a los consultores y equipos de los proyectos. Definimos de dónde vienen los tipos de proyectos que estamos incluyendo en la guía, todo lo que es recolección y transporte de aguas residuales por un lado, y todo lo que es tratamiento y disposición de esas aguas residuales. Las fases del proyecto, trabajamos sobre todas las fases para determinar que los proyectos sean financieramente viables. Trabajamos desde ayudar en la guía a qué se hace en la parte preliminar, en la fase preliminar de los proyectos en términos financieros, porque normalmente el financiamiento o el análisis financiero solo entra por allá en las etapas de ejecución, y aquí lo estamos metiendo desde el principio, desde la preliminar, cómo evaluar dos proyectos financieramente en la etapa preliminar, en la factibilidad, tener en cuenta materiales, tener en cuenta condiciones especiales, en la fase de factibilidad, lógicamente, y en la fase de ejecución y operación, que casi siempre se deja por fuera la de operación, garantizar que cualquier proyecto, desde el momento que se identifica, se hace la viabilidad de su operación y mantenimiento, de tal manera que no estemos haciendo un montón de proyectos, dedicando recursos a proyectos que no van a ser operativamente viables. ¿Sí? Entonces, como les decía, desde el principio vamos de identificación de proyectos, evaluación financiera de proyectos y sostenibilidad financiera de proyectos de largo plazo en la guía. He ido volando porque sé que todos ya están muy cansados. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Diego. Muy importante conocer a todos los elementos y conocer la estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos de saneamiento. Ahora le paso la palabra a Julio. Ya le presenté antes. Dale, Julio. Bueno, no me voy a tomar los 45 minutos que tengo de presentación, solamente voy a tomarme los 12 que ya me habían dado y pasar rápido. Voy a contarles el caso ya Diego nos dio un panorama en general de cómo se regula el saneamiento en América Latina. Yo voy a contarles el caso de Colombia. Colombia ya tiene una institucionalidad, ya lleva por allá desde el 91 trabajando en estos temas de regulación. Hay un marco institucional que quiero primero plantear.
Primero, para pasar muy rápido, desde el 91 hay una separación funcional, que es muy importante. Hay una entidad que se encarga de política pública, hay una entidad que se encarga de regular, hay una entidad que se encarga de supervisar y controlar, y están los prestadores. Esta separación funcional es parte del esquema institucional colombiano, y empresas tenemos de diferentes categorías, públicas, privadas, mixtas y comunidades organizadas. El segundo aspecto a resaltar es la Ley 142 del 94, que tiene unos elementos fundamentales a la hora de entender la regulación en Colombia. Lo primero es que cuando se habla de saneamiento básico se habla de alcantarillado y de aseo. También incluye el servicio de aseo, de gestión integral de residuos sólidos. El alcantarillado entonces también incluye no solamente el servicio de recolección, sino también el tratamiento de aguas residuales. Elemento fundamental, como en casi todos los regímenes tarifarios, son los principios que rigen ese régimen tarifario, que en el caso de Colombia está, voy a traer solamente a colación, el de sostenibilidad financiera, el de eficiencia económica y el de solidaridad y redistribución del ingreso. Como elementos de la fórmula tarifaria, igual como nos lo mostraba Diego, cargos fijos y cargos variables, y hay un elemento de subsidio que se establece para la población de menores ingresos, que en el caso de Colombia son usuarios de estratos 1, 2 y 3, sobre algo que se llama el consumo básico de subsistencia, que depende, en este caso, el consumo básico de subsistencia, depende del piso térmico. Realmente este consumo básico está atado obviamente al de acueducto, y en Colombia este consumo subsidiable está asociado al piso térmico en el cual se encuentra la ciudad respectiva. En cuanto a regulación tarifaria, algunos elementos importantes, hablar de la vinculación de los planes de obras de inversiones regulados con los planes de ordenamiento territorial. Esta desconexión casi que es, o históricamente había existido una desconexión entre la planeación de los territorios y la regulación tarifaria, o lo que se incluye dentro de la regulación tarifaria. Un segundo principio importante es el de la integralidad tarifaria, que tiene que ver con que una tarifa en el fondo es una especie de contrato con el usuario atado a un nivel de calidad, continuidad y cobertura. Y por tanto, si una empresa incumple en calidad, continuidad y cobertura, el usuario tiene derecho a tener un descuento sobre su tarifa. Eso está incluido en el marco tarifario vigente. Señales, también se incluyó un POIR, un plan de obras e inversiones regulado, que tiene indicadores de seguimiento. Es decir, ya el plan de inversiones no es una caja negra donde la empresa metía una serie de proyectos en Excel, un listado, perdón, una sábana de proyectos en Excel sin ningún tipo de planeación. Ya se supone que hay una mejor planeación basado en que la empresa tiene que establecer, tiene unos indicadores para hacerle seguimiento, y además de eso tiene unas señales sobre lo que recupera de los usuarios. Bajo el principio de integralidad, si yo no cumplo con calidad, continuidad y cobertura, esa parte de las inversiones que yo estoy cobrando en la tarifa es una especie de compromiso de que tengo que ejecutar. Si no lo ejecuto, dentro de la regulación tarifaria se prevé que tengo que hacer una serie de acciones para guardar esos recursos que ya se cobraron. Les decía, la tarifa está atada a unos estándares de servicio. Para el caso de alcantarillado, la empresa tiene que cumplir con coberturas de 100% durante un periodo que está establecido en la regulación, tiene que cumplir con algo que se llama el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, y en el tema comercial tiene que tener menos de 4 reclamos por cada 1000 usuarios. Estos son indicadores que, como les decía, hacen parte de este cumplimiento del principio tarifario de integralidad. La tarifa entonces está dividida en dos segmentos, una parte fija. La parte fija cubre y recupera los costos administrativos, sería esa parte de los OPEX asociada a temas administrativos, y la otra parte de los OPEX, que es la parte de operación y mantenimiento, está incluida en el cargo variable, eso que se llama, que ven en la pantalla, CMO, el CMI y el CMT es el cargo variable. El CMO es el costo medio de operación, el costo medio de inversión es el CMI y el CMT es el costo medio de tasas ambientales. Eso es interesante ver cómo, como diríamos los economistas, las externalidades negativas generadas por el uso del recurso en vertimientos son incluidas dentro de la tarifa a manera de tasa retributiva. Y en acueducto como tasa por uso. ¿Qué se recupera entonces? Que CAPEX y OPEX, dentro de los OPEX, es decir, los costos de operación, se cubre el personal, la energía, los químicos, la facturación, en general este tipo de costos, y en los CAPEX, en la parte de inversiones, se recuperan los activos construidos en el pasado, se le llama la base de capital regulada,
que es que se puede decir que es una especie de fotografía en el instante en que la regulación, el periodo tarifario está arrancando, es qué tiene la empresa construida hasta este momento de activos que están afectos a la prestación del servicio, es decir, que sirven para prestar el servicio. A su vez, la otra parte del componente de inversiones es el plan que va a ejecutar dentro de un periodo siguiente, se llama el plan de obras e inversiones regulado, y por tanto hay una recuperación de los costos de la base de capital regulada, activos del pasado que todavía son afectos al servicio, y de los activos a futuro que hacen parte de ese plan de obras e inversiones que se compromete a ejecutar. También obviamente se recupera el costo del capital, el WACC, y como componente creo que interesante del marco colombiano, la internalización de las tasas ambientales, que en el caso de alcantarillado, como les decía, se llama tasa retributiva. Y miremos un poco más en este caso en el componente ambiental. En el componente ambiental que se remunera, lo llamábamos costo medio de tasa ambiental, es un paso directo, es decir, lo que cobra la corporación autónoma respectiva va directamente a la tarifa, ahí no hay ninguna injerencia de la empresa prestadora de manera directa, es un paso directo que tiene que ser metido dentro de la tarifa. Además de eso, en el caso de alcantarillado permite remunerar los planes de saneamiento y manejo de vertimientos que son aprobados por la autoridad ambiental, que incluyen programas, actividades, proyectos destinados a sanear y tratar las aguas residuales en las cuales se hace el vertimiento respectivo. Son un compromiso que se hace con la autoridad ambiental correspondiente y tienen un periodo de 10 años. Algunas cifras que quiero compartir con ustedes como parte de este proceso, les decía, llevamos 3 marcos tarifarios, en el caso colombiano, por allá desde el 94, ya van 3 marcos, por ahí Diego por allá fue el regulador con nuestro primer marco tarifario, a mí me tocó trabajar en los 2 siguientes, yo creo que ya existe una buena historia en materia regulatoria en Colombia, pero todavía hay cosas por hacer. ¿Y qué ve uno, por ejemplo, de estas cifras? Que el 15% de las PETARES tratan el 80% de las aguas residuales, es decir, hay una concentración en este 15% de PETARES, pero todavía tenemos deficiencias de coberturas de tratamiento, estamos alrededor del 48.6%, todo eso adicional que nos falta, como lo veíamos en la presentación anterior, pues toca buscar financiación innovadora, y vuelve y juega a reiterar un poco el tema de salirse de la caja y buscar financiación innovadora para cumplir con estas metas. En zonas rurales también tenemos un compromiso con zonas rurales, apenas un 10% de avance en materia de cobertura en zona rural, y en zona urbana pues estamos mucho mejor, pero se trata precisamente de ver cómo hacemos para sacar a la ruralidad de esa marginalidad en la que todavía estamos. Pues básicamente eso era lo que tenía por tratarles. Dense cuenta que hice un resumen ejecutivo porque yo sé que hasta ahora los rendimientos son decrecientes a escala y el estómago ya está aquí, suenan los estómagos gruñendo. Muchas gracias y cualquier cosa, cualquier pregunta, con gusto. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Muy importante tener en cuenta todos los elementos, todos los aspectos de la estructura tarifaria para garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios. Y gracias a todos los ponentes, nos queda muy claro la importancia de las alianzas para sistemas más resilientes post-COVID y el rol de la regulación, planificación y ejecución de proyectos sostenibles. Tenemos, y gracias por la audiencia, por quedar hasta el final. Bueno, tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, sin más, les agradecemos y cerramos por aquí. Muchísimas gracias.